Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito, el espacio donde los latinos nos inspiran con sus historias de lucha y triunfo, transformando sueños en realidades en los Estados Unidos. Movida Inspira es presentado por Todos Unidos, creado por Credit Union of Texas, productos y servicios bancarios completamente en español. Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional. Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito. Hoy vamos a conocer a un salvadoreño que ha corrido con propósito y con una causa muy grande, y lo vamos a conocer a detalle porque es una persona que pocas veces da entrevista, pero su trayectoria merece ser reconocida, mencionada, para inspirar a otras personas también en todas las áreas deportivas. Me refiero a Sergio Ramírez. Bienvenido, Sergio. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Valentina. Con mucho gusto. Cuando me dijo que viniera al programa, aquí estoy. Yo estoy muy contenta de poderles presentar a Sergio. Lo conocí hace muchísimos años en otro medio de comunicación donde él se dedicaba al área de ventas. Y quién diría que aquello de lo que él mencionaba, que era su hobby, pero también era su pasión, se convirtió ahora en su razón, en su trabajo y también en ese propósito que todos los días lo hace entrenar. Sí, sí, realmente sí. En esa época, pues yo lo llevaba a la par con mi trabajo del día a día y con el tiempo, pues poco a poco fue creciendo. De una persona a otra persona, fui haciendo pequeños grupos de entreno hasta que hace 3 años, gracias a Dios, tomé la decisión con miedo, porque no crea que es algo seguro, pero es lo que me gusta. Me gusta entrenar corredores, me gusta entrenar triatlonistas. He tenido la oportunidad de poder desarrollar personas que nunca habían corrido una maratón y llevarlos a correr una maratón por primera vez para mí es una gran satisfacción, ¿verdad? Es una satisfacción que trasciende muchas cosas, que no tienen que ver necesariamente solamente con un asunto económico, sino en poder ayudarle a una persona a obtener hábitos que transforman vidas. Es correcto. Y dijo la palabra que yo les digo a mis atletas, ¿verdad? Yo les digo que esto es un hábito, esto no es una obligación, esto no es que porque yo les hablo, porque yo les digo que tengan que hacer algo, lo van a hacer. Simple y sencillamente es crear ese hábito que los lleva a poder cumplir sus metas, ¿verdad? Y en toda esta trayectoria he logrado conocer personas que logran desarrollar ese hábito y realmente inspira el poder ayudarlos a ellos a poder cumplir sus metas. Sergio, como yo lo mencionaba, usted es salvadoreño de nacimiento y llegó hace 20 años, casi 20 años a los Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue su infancia y cómo nació ese deseo por el deporte, considerando que los años en los que usted creció había tanto caos en este país por el conflicto armado que Sí, había y porque las condiciones tal vez no eran las más adecuadas. sí, fíjese que en todo esto siempre voy a mencionar a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá fue para mí quizás la inspiración para todo. En el sentido de que mi mamá fue la que empezó a correr. Yo ahora que venía para la entrevista estaba pensando en eso. Me recuerdo cuando yo tenía 12 años que ella salía a correr y entonces a mí eso me intrigaba saber por qué ella salía a correr y cómo era posible que ella pudiera hacer algo así y yo no. Y entonces yo le dije que yo quería ir, pero mi mamá, como buena mamá salvadoreña, era dura. No, 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 y no crea que me siento mal por nada de eso, pero ella tenía su forma de ser. Y entonces salíamos, pero ella no salía conmigo, sino que ella salía a su paso y yo me quedaba atrás. Y ya, pues, obviamente poco a poco empecé a mejorar y yo pues ya empecé a dejar a mi mamá atrás. Y como usted dice, era una época, pues, no era lo más seguro, pero yo siempre fui atrevido. No, no me iba a meter a lugares peligrosos, pero sí ahora me pongo a pensar que de cierta forma era atrevido porque me levantaba a las 5 de la mañana y salía a correr a 5, 10 kilómetros en lo oscuro, en esa época.
¿Y salía con un Goldman o con qué No, salía? no, Nada. nada. En esa época, yo le digo a mis atletas ahora que son bien, ¿cómo se llama? Consentidos por la tecnología. Hoy contamos con tanta tecnología que se me hace que es demasiado. O sea, yo les cuento que yo salía a medir mi ruta en bicicleta. Entonces, con una computadora de bicicleta que tenía un imán, que el imán se ponía en la rueda y eso medía la circunferencia de la rueda y con eso determinaba cuánta distancia había avanzado. Entonces, y también me llevaba una pintura y yo marcaba en la calle, marcaba yo, aquí son 5 kilómetros. Y ya después decía, ok, aquí es tanto. Y así salía a correr y tenía mis rutas establecidas. ¿Y cómo ese deporte diario se convirtió en la carrera que usted decidió estudiar? Bueno, pues voy a tratar de ser breve. Yo estaba estudiando en la escuela y igual mi mamá, pero en eso fueron los Juegos Centroamericanos en San Salvador, fue en 1994, si no me equivoco, y fue la primera vez que vi una triatlón. Fue en el Flor Blanca, los triatlonistas nadaron en el lago de Ilopango, se montaron en su bicicleta desde el lago de Ilopango hasta Metrosur. Ahí llegaron, hicieron un circuito, ahí hicieron bicicleta, dejaban sus bicicletas en el Flor Blanca y salían a correr sobre el bulevar, ese bulevar que estaba ahí. Y fue mi primera vez viendo una triatlón y quedé impactado. O sea, yo dije, ¿qué es esto? Dije, o sea, yo tengo que hacer esto. O sea, no puede, no le veo otro sentido a mi vida más que tengo que probar esto. ¿Verdad? Estamos hablando del 94, que yo tenía 16 años, tenía ya. Y yo no sabía nadar. No sabía nadar y yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, va a haber una triatlón. Yo le dije, yo quiero participar. Entonces mi mamá, como buena mamá, me dijo, pero no sabes nadar, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, pues aprendo, ¿verdad? Y entonces me fui al círculo deportivo y ahí estaba un profesor que todavía está ahí, profesor Vigil, y él me enseñó a nadar en un mes para que no me ahogara. Pero esta historia que le cuento yo, o sea, yo hoy la revivo y digo, qué valor tuve. Un mes de haber aprendido a nadar y me tiré en el lago de Coatepeque a nadar 750 metros, luego a pedalear 20 kilómetros y a correr 5 kilómetros. Y esa fue su Esa primera fue vez. mi primera triatlón. Es una triatlón que hacían en la Semana Olímpica, donde todas las federaciones promovían su deporte y la federación promovió el triatlón y se hacía eso en el lago de Coatepeque. ¿Qué le enseñó esa primera acercamiento a eso que le había llamado tanto la atención? Mm, que podía, me enseñó que podía, que sí, que yo era extremadamente atrevido, valiente y que no, si podía entrenar más, me iba a ir mejor. Y entonces empecé a entrenar más y entonces, claro, combinaba la escuela con el entrenamiento. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, iba a entrenar, ya sea a correr, ya sea a bicicleta, luego me iba a la escuela, salía de la escuela y me iba a ir a nadar y ya después regresaba a la casa y se me terminaba la jornada. Cuando yo me gradué de la escuela, no estaba muy claro qué quería estudiar, pero sí tenía una pasión por el deporte. Entonces empecé a indagar y se me presentó la oportunidad de poder estudiar cultura física y deporte. Indagué más y se me dio la gran oportunidad de poder ir a estudiar a Cuba, donde saqué mi carrera, saqué licenciatura en cultura física y deporte, donde pasé 5 años aprendiendo a ser entrenador, aprendiendo de campeones mundiales, de campeones olímpicos, entrenadores de altísimo nivel, un programa realmente de nivel mundial, porque estamos hablando de 1997, ¿verdad? Del 97 al 2002, que pasé 5 años ahí. Gracias a Dios las condiciones en Cuba no eran tan malas como son en este momento por la situación económica. Entonces todavía logré yo tener acceso a la élite del deporte cubano.
tanto ya sea entrenadores y atletas. ¿Cómo forjó eso su mentalidad? Porque era salir totalmente de una zona de confort, dejar el país, dejar a mamá, dejar, adaptarse a una nueva forma de vida con otras estrategias, porque digamos, el deporte no solamente es el entrenamiento físico, sino también mental. Mire, en retrospectiva, viendo para atrás, yo todavía tengo esa sensación del avión cuando el avión aterriza en Cuba y de lo desconocido, de pensar, esto es un país que, aparte de todo, es un país comunista, no sabemos mucho, solo sé que tengo muy buenos amigos aquí que me van a cuidar, que los habíamos hecho amistades a través de mi mamá, porque en esa época el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, estaba trayendo bastantes entrenadores cubanos y mi entrenador de triatlón era cubano y él fue el que me dio la información y me dijo, tú puedes ir a estudiar a donde yo estudié y tenés esa oportunidad y si la puedes hacer, dale, ¿verdad? Y Y hay entonces, que decir que además en ese momento El Salvador no tenía relaciones diplomáticas con Cuba, o sea, no, todos los trámites había que cero, hacerlos en otro país, era una verdadera odisea poder sí, llegar. sí. Eh, fue, o sea, como le digo, yo creo que ese es el tema de toda mi vida, ser atrevido y aunque tenga miedo, pues hacerlo. Y después vemos qué pasa. A veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal, pero eso fue lo que creo que me ayudó muchísimo a ver la vida de otra forma, completamente diferente. Claro, crecí en El Salvador, estudié en Cuba, luego regresé a El Salvador, trabajé en el INDES y ahora pues ya tengo una vida aquí en Estados Unidos y eso pues es un rompecabezas que al final me ha dado las herramientas para estar donde estoy. Sergio, usted regresa a El Salvador, nos menciona que ya tenía un trabajo. ¿Y cuál es la razón que lo lleva a decir, me voy para Estados Unidos? El amor. Esa era una razón Mi de peso. esposa, sí, mi esposa. Nosotros pues ya teníamos una relación, ella vivía en Estados Unidos y yo estaba en El Salvador y ya llegamos a un momento donde pues era de dar el siguiente paso y ya yo llevaba quizás creo que 4 años en El Salvador y ya era el momento de cerrar ese capítulo y otra vez, como le digo, ser atrevido y aunque tuviera miedo, porque usted lo sabe, venirse para Estados Unidos no era solo, me voy a ir, eran muchas incógnitas, pero lo hice. ¿Cómo tenías resuelto el tema del idioma? Bueno, gracias a Dios, otra vez mi mamá, eh, ella se preocupó mucho por la educación mía y de mi hermano. Y yo estudié en la escuela británica y ahí fue donde yo aprendí inglés, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces, para mí el inglés es un segundo idioma que lo manejaba muy bien. Entonces, ya llegar aquí ya no era ningún inconveniente. O sea, que el tema estaba resuelto, pero llegar a Estados Unidos, ¿ya casado? No, aquí me casé. Aquí se casó, miren eso. Sí. Y Sergio, en ese momento y usted dice, ¿y ahora en qué trabajo? Bueno, en ese momento empecé a buscar trabajo, empecé a ver qué se podía hacer, en qué diferentes cosas que se pudieran, oportunidades que se pudieran presentar. Y luego, gracias a unas amistades, logré entrar a una empresa en el tema de ventas. Y gracias a Dios, pues no me fue bien, pero ahí conocí a otra persona, porque creo que esa es la constante mía, que yo siempre ando conociendo personas, siempre platico, siempre hago esto, siempre hago lo otro. Entonces conocí a esta otra persona que me dijo, mira, yo estoy trabajando en televisión y radio. Y me dijo, yo creo que podrías hacer algo bueno. Y yo le dije, ok, voy a ir a entrevistarme. Fui, me entrevisté y gracias a Dios me dieron el trabajo y empecé a trabajar en ventas de publicidad, radio y televisión. Algo totalmente desconocido. Totalmente desconocido. ¿Cómo fueron esos años ahí? Mucho aprendizaje, mucho aprender todo lo que es mercadeo, atención al cliente, producción, cómo funciona la radio, manejar
todo lo que es desde el inicio de una campaña publicitaria hasta el final. Pero no le hacía falta el deporte. No, yo en esa época lo que hacía era más por hobby, ¿verdad? No lo tenía, no me estaba enfocando 100% en eso, pero lo que sucede fue que en el 2010 nació mi hijo y entonces yo dije, yo quiero darle un buen ejemplo, entonces yo quiero retomar el deporte. Entonces empecé a correr otra vez y una vez empecé a correr fue como empiezo a nadar, empiezo a hacer bicicleta y empecé otra vez a retomar todo lo que había dejado, pues por cuestión de trabajo, cuestión de vida, lo que sea, y empiezo otra vez mi carrera, mi segunda, por decirlo así, mi segunda carrera deportiva, que empezó en el 2012. En el 2012 retomé otra vez y a revivir todos los sueños, ¿verdad? Todas las metas, todas esas cosas, y dije, bueno, poco a poco puedo llegar a cumplirlas. Sergio, a mí me encantaría que usted le contara a nuestra audiencia en cuáles triatlones ha participado y cuáles han sido los resultados que ha obtenido. Claro que sí. Para mí, como le comenté, vi esa triatlón de los Juegos Centroamericanos y fue lo que me impulsó a hacer triatlón. Pero luego vino todavía algo más grande que conocí acerca del Ironman de Hawái. Cuando yo supe que era el Ironman de Hawái, quedé completamente enamorado. El Ironman de Hawái se inició en 1978, cuando 12 personas en un bar peleando dijeron quién era mejor. Si los nadadores, si los ciclistas o los corredores. Entonces vinieron y dijeron, bueno, ¿saben qué? Como no nos ponemos de acuerdo, hagamos los tres. Vamos a hacer una nadada famosa que hay allá en Hawái. Le vamos a dar la vuelta a la isla y vamos a terminar corriendo una maratón. Y el que termine eso se va a llamar Ironman. Y eso empezó en 1978. En 1994 conocí por primera vez que era el Ironman de Hawái y quedé fascinado. Y yo dije, algún día yo voy a llegar. Algún día, no sé cómo, pero algún día yo voy a estar ahí. Entonces, como le digo, en el 2012 retomé el triatlón, en el 2013 participé en mi primer medio Ironman en Galveston, Texas, y luego fui a Austin, Lubbock, Texas, me mantenía aquí en lo que es Texas, y ya después seguí entrenando, y en el 2017, en el 2016 logré clasificar al Mundial de Triatlón, que fue en Tennessee, en Chattanooga, Tennessee. Y ese mundial se hizo en el 2017, fue mi primera vez que participé en un mundial y fue algo espectacular, o sea, me sentí en las nubes, ¿verdad? Como que si había logrado llegar a algo que era un sueño, pero todavía estaba el sueño del Ironman de Hawái y yo estoy consciente que era algo muy difícil. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer mi primer Ironman, pase lo que pase, pues no pasa nada, yo pues sigo y yo, si alguna vez tiene la oportunidad de ver el Ironman de Hawái, verá que hay personas de 50, 55, 60 años haciéndolo y uno dice, bueno, si ellos pueden, yo puedo. Entonces, si en este momento no voy a Hawái, no pasa nada. Voy a ir, en algún momento iré. En el 2018 voy a Texas, voy a The Woodlands, en Texas, y hago mi primer Ironman. Pero le quiero comentar por qué fue tan especial ese día. Porque mi mamá falleció un año antes. Y para mí era un sueño que mi mamá me viera hacer un Ironman. Entonces no pude lograr, no se pudo lograr eso. Pero para mí es como que si ella hubiera estado conmigo. Entonces cuando salí de la natación, salí feliz, ¿verdad? Estaba mi papá ahí, estaban mis dos hijos, mi esposa, uno de mis mejores amigos. Me subí en la bicicleta y feliz. Yo en la bicicleta tuve como hasta un momento de catarsis.
de liberar, ¿me entiendes? Hasta lloraba de la emoción. Me bajé de la bicicleta y empecé a correr. Y lo que le voy a decir, me va a decir, pero ¿cómo es posible? Si son, ya había nadado casi, ¿cómo se llama? Casi 4 kilómetros. Ya había pedaleado 180, 180 kilómetros y me bajaba a correr una maratón. Y cuando me bajé a correr, yo me sentía como que si no había hecho nada. Como que si no había hecho absolutamente nada. Empecé a correr y yo me sentía libre, me sentía fuerte, rápido, y decía, pero empecé a preocupar, decía yo, algo me está pasando, digo yo, porque, o sea, si no me pasa ahorita, me va a pasar después. Pero bueno, seguí, la disfruté, es una carrera lindísima ahí en The Woodlands, son 3 vueltas, entonces uno tiene la oportunidad de ver a sus familiares, a sus amigos, mucho tiempo. Entré a la meta y lloraba. Me abracé con mi papá, ¿verdad? Y le dije, yo sé que mi mamá me está viendo. Y me emocioné y sentí un alivio de haber podido lograrlo, de haber podido de ser Ironman, porque eso es lo que yo quería. Que resulta que llego a donde uno se recupera y me dice uno de los competidores, me dice, felicidades, me dice, vas a ir a Hawái, me dice. Y le dije, ¿de qué estás hablando? Le dije, sí, tú quedaste noveno lugar, me dijo, en la categoría de nosotros, en la categoría de 40-44. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, el año pasado dieron 10 plazas para ir a Hawái y tú sos noveno, vamos a ir, me dijo. Y yo no lo podía creer. En ese momento no lo podía creer. ¿Verdad? Entonces, en efecto, al día siguiente fuimos a la premiación. Yo no lo podía creer, a pesar de que sabía. Llegué a la premiación, postean los puestos, lo veo, le tomo foto y digo, no puede ser, voy a ir a Hawái. O sea, no lo puedo creer. Y así fue. Y en octubre cumplí mi sueño. Fui a Hawái y completé el Ironman de Hawái. Ese fue mi segundo Ironman. Y fue algo realmente muy bonito. Le voy a decir, pues, yo conozco a todos los salvadoreños que han ido a Hawái y yo los admiro, me sentí orgulloso de conocerlos, son todos mis amigos y los quiero un montón y entonces poder ser parte de ese club para mí era lo máximo, ¿verdad? Sergio, pero hablando de todos estos logros, y uno dice, llegó, claro, pero ¿qué entrenamiento y a qué tuvo que renunciar en su día a día para poder dar ese rendimiento? Se renuncia mucho yo creo que no es tanto renunciar, sino que es eh, o duermo o entreno, o voy al cine o entreno, bueno, sí, uno le sacrifica tiempo a sus hijos, por lo que no he vuelto a hacer un Ironman, porque no quiero perder más tiempo. Ya logré lo que quería, Dios me regaló ir a Hawái en mi primer intento, ¿verdad? Y sí, se sacrifica mucho tiempo, es mucha dedicación, uno se cuestiona mucho si puede o no, y eso pues al final del día es en lo difícil. ¿Y cómo usted se va preparando en el día a día para poder llevar el entrenamiento de todos sus alumnos? Mire, yo trato de estar en comunicación con la gran mayoría todo el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que más me gusta planificar, poner los entrenamientos, darles el seguimiento, ver cómo ellos cumplen, si no cumplen, qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que hacer, de qué forma los tengo que motivar. Esa es la parte que creo que es lo que más me gusta acerca de ser entrenador, que es conocer personas, conocerlos, qué los motiva, cómo les puedo ayudar yo para que ellos puedan lograr su objetivo. Y en el caso de sus hijos, ¿ellos están interesados en alguno de estos deportes? No. Ellos les gusta mucho el basquetbol, el fútbol americano, pero no les gusta mucho correr. Están pequeños, pero yo sí trato de motivarlos. Ellos me han visto hacer triatlón, pero yo sí creo que uno tiene que hacer las cosas
y dejar que la persona encuentre su pasión, ¿verdad? Porque obligado creo que no le va a ayudar. Sergio, ¿cuál es el sueño que le falta por alcanzar? Eh, ah, hablamos solo de triatlón, pero también mi sueño es correr, me gusta correr. Y uno de mis grandes sueños fue ir a Boston, la maratón de Boston. Entonces hay 6 carreras a nivel mundial que se hacen, que son los majors de la maratón, ¿verdad? Ya tengo la oportunidad de ir a Boston, Chicago. Solo me hace falta Nueva York, Berlín, Londres y Tokio. Entonces quizás eso es mi sueño, poder correr esas maratones. Y si usted le pudiera dar un mensaje a esos muchachos, a esos jóvenes que tienen una inquietud o que todavía no se sienten motivados a practicar un deporte, ¿qué les diría? Que prueben todos los deportes que quieran probar. Porque muchas veces nosotros como papás queremos obligar a nuestros hijos a que jueguen lo que nos gusta a nosotros. Y no es eso. Mejor decirle a los hijos o al joven lo que tú querrás practicar, yo te apoyo, ¿verdad? Porque hay tantos deportes que se pueden hacer que cuando alguien encuentra su pasión, se le hace fácil. Quisiera, Sergio, con esta última pregunta, que es muy interesante. ¿A usted la vida le cambió en sus deseos, en sus intereses, más o menos entre los 14 y los 17 años? Si ahora le pudiera hablar a ese joven, ¿qué le diría? Que sea más disciplinado y que nunca, nunca hay que darse por vencido. Yo les quiero decir que de las cosas que más admiro de Sergio, aparte de su preparación física, es la enorme paciencia con la que él conduce su vida. Creo que eso es parte de lo que ha moldeado el deporte, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, por naturaleza soy una persona impaciente, pero el deporte me ha hecho ser paciente, me ha dado esa capacidad de tener paciencia y de poder hacer las cosas cuando tienen que ser. De no sucumbir ante el estrés externo. Esa es otra de sus grandes habilidades. Yo le quiero agradecer a Sergio por habernos acompañado en esta entrevista porque sabemos que el tiempo es corto, las responsabilidades son muchas, porque además se encarga también de cuidar a sus hijos, que eso es otro de los grandes logros, ¿no, Sergio? Poderles dedicar ese Sí, sí, tiempo. sí, sí, definitivamente. Para mí mis hijos son los mejores trofeos que tengo. A los dos, yo tengo 2 hijos varones que los adoro a los dos, los amo y les dedico todo el tiempo que puedo. Eso también es éxito, queridos amigos, si ustedes nos están viendo. Cuestionemos un poco a dónde estamos enfocando nuestro tiempo, si de verdad estamos siendo felices con lo que hacemos y si le podemos dedicar ese tiempo a los seres que más amamos. Les agradezco por habernos acompañado en Movida Inspira, la ruta del éxito. Si Dios nos lo permite, será la próxima semana. Movida Inspira fue presentado por Todos Unidos, creado por Credit Union of Texas, productos y servicios bancarios completamente en español. Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional.